Grabar. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al canal Amigos de Magnaciencia. Soy Artur Sala, soy licenciado en Física, soy el autor de la colección de libros Magnaciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Este es un espacio de entrevistas donde solemos presentar a entrevistados de toda índole y hoy tenemos el gusto de entrevistar al doctor Manel Gálvez. Manel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo y aquí con todos vosotros, vamos a decirlo así. Muy bien. Pues yo conozco a Manel hace aproximadamente unos 5 años a través de un buen amigo que estuvo trabajando con él durante un tiempo en su consulta, en su clínica en Barcelona, la clínica Dr. Gálvez. Y hoy lo tengo aquí porque considero que es una persona que merece que su sistema, el sistema en el que lleva más de 25 años trabajando, sea conocido. Manel Gálvez ha desarrollado una tecnología de electromedicina no invasiva denominada NAT, Medicina y Tecnología, y cuyas siglas, las siglas de NAT, son las siglas de Neuroactivación Terapéutica. Entonces, Manel, voy a introducirle muy brevemente. En sus propias palabras, la posibilidad de ayudar fue siempre mi mayor motivación y por ello me hice médico. En mis más de 30 años de ejercicio profesional he compaginado mi actividad como médico asistencial con la de profesor universitario e investigador en el ámbito de la medicina física y la fisiología médica. Soy director del proyecto NAT Medicina y Tecnología y fundador y director de la Clínica de Medicina Física Dr. Gálvez, desde donde hemos desarrollado a lo largo de más de 25 años la técnica de tratamiento médico NAT. Asimismo, actualmente soy el director del Instituto de Investigación de la Universitat Europea IMF, IRNAT, Institut de Recerca de Neuroactivació Terapèutica, y fundador y director de la empresa de investigación y desarrollo NAT Health Systems, desde donde se siguen desarrollando las máquinas de electrofisiología NAT M2 y NAT.M3. Bueno, Manel, como os digo, ha desarrollado este sistema que sin más dilación, porque después de esta presentación creo que vamos a entrar ya directamente al grano. Manel Gálvez, explícanos, ¿qué es el NAT, neuroactivación transcutánea? ¿Y cómo llegaste a él? Bien. Bueno, pues las siglas neuroactivación terapéutica o transcutánea son un poco indicadoras, ¿no?, de lo que hace. Este es un tratamiento de electrofisiología aplicada, de medicina física, que permite reactivar neuronas que han quedado bloqueadas funcionalmente. Este concepto del bloqueo funcional de las neuronas es muy interesante porque cuando alguien pierde una función, por ejemplo, tras un ictus, tras un traumatismo craneoencefálico, tras una esclerosis múltiple, etc., se da por sentado que cuando en un tiempo de unos cuantos meses no recupera la funcionalidad, lo que pasa es que han quedado, que las funcionalidades que han perdido son debidas a neuronas que han quedado muertas, ya no existen. Pero esto no es así, nosotros lo comprobamos, yo lo llevo comprobando en la clínica muchos años. Lo que estamos viendo, lo que vemos es que hay un fenómeno de bloqueo funcional de las neuronas que es perfectamente explicable desde un punto de vista fisiológico y que como no hay recurso físico para poder corregirlo, pues el paciente que ha padecido una de estas enfermedades y otras muchas, pues se queda con las secuelas que le produce. Así que, ¿qué es la neuroactivación terapéutica? Pues es un sistema de electrofisiología aplicada que nos permite reactivar neuronas. Y eso tiene una gran trascendencia desde el punto de vista de las enfermedades, porque el sistema nervioso es el gran regulador del organismo. Es el que nos va a permitir darle a cada órgano, a cada parte del organismo lo que necesita, la respuesta o gobernar la respuesta que necesita en cada momento para mantener todo nuestro cuerpo en equilibrio, en buen funcionamiento.
De tal forma que esto nos lleva a un elemento fundamental en la salud, que es la homeostasia. Nosotros somos capaces de mantener la salud gracias a que existen una serie de mecanismos automáticos regulados por el sistema nervioso autónomo que están continuamente modificando nuestras condiciones para adaptarnos de la mejor manera posible al medio. Nos adaptan en temperatura, nos adaptan en todo, ¿no? O sea, liberan las enzimas necesarias para poder hacer la asimilación de los alimentos, regulan nuestro ritmo cardíaco y ritmo respiratorio, etcétera, etcétera. Todo eso, que no tenemos que poner la conciencia o la atención para que se produzca, está regulado por la homeostasia. Y por una parte, esa homeostasia, que es ese conjunto de respuestas automáticas que se va produciendo, depende del buen funcionamiento del sistema nervioso. De una parte del sistema nervioso que tiene un papel fundamental o muy grande dentro de nuestra actividad, que es el sistema nervioso vegetativo. Nosotros tenemos conciencia de otras partes de nuestro sistema nervioso, de la parte cognitiva, que ahora mismo nos está permitiendo comentar estos temas, o de la parte motora. Yo ahora utilizo la lengua para poder, moviéndola, generar una serie de sonidos y tal. La parte sensitiva, que me permite ver tu rostro en mi ordenador en estos momentos, etcétera. Todas estas funciones las gobierna el sistema nervioso, pero es que además gobierna el funcionamiento de órganos y tejidos del organismo. Todos ellos dependen de el funcionamiento del riñón. Pues sí, el riñón tiene una serie de elementos, glomérulos, etcétera, pero el que va a regular su funcionamiento es el sistema nervioso, como el del hígado, como el de la vesícula biliar, como el de los músculos, como el del propio corazón, que no deja de ser un músculo que se contrae al ritmo que el sistema nervioso especializado que tiene le permite, o el de la visión que estamos teniendo ahora mismo, etcétera, etcétera. Por tanto, un sistema que sea capaz de reactivar neuronas que han quedado bloqueadas funcionalmente es un gran aliado de nuestra salud. ¿Y qué hace el NAT? Que hace, digamos que, si decimos lo que hace es esto, pero para hacer esto tiene que hacer otras cosas. Para conseguir reactivar las neuronas tiene que hacer algo muy importante que se ha considerado por muchos sabios antes de nuestra época como el elemento fundamental de la salud, que era mejorar el terreno. O sea, que el terreno interno, nuestro espacio biológico, nuestro líquido extracelular, esté en buenas condiciones. Tú comentabas, ¿no? Habíamos hablado de Claude Bernard, etcétera. Verdaderamente que el terreno, decía, el terreno lo es todo, ¿no? Que el terreno esté en condiciones hace que el cuerpo pueda funcionar. ¿Y por qué? Porque es que si hay una alta concentración de iones de carga positiva en el líquido extracelular, esto produce una cosa que es el bloqueo de las neuronas. Las neuronas tienen, para poder funcionar, que tienen que estar en unas condiciones determinadas desde el punto de vista bioeléctrico. Una concentración determinada en el exterior de las neuronas y una concentración determinada en el interior. Esa diferencia concreta entre unos parámetros determinados es la que permite que estén en disposición de hacer su función, de recibir impulsos, de recibir información y de enviar información para que haya las respuestas oportunas en el organismo. Cuando esas condiciones se alteran, porque hay un exceso de iones de carga positiva, las neuronas lo que hacen es que cierran los canales de sodio, que son como las compuertas por las que reciben las señales, los impulsos que las han de despertar o que les han de llevar a tomar una decisión o una respuesta, y en ese momento quedan en reposo. Bien, pues muchas de las enfermedades que padecemos, muchas de las enfermedades que se intentan tratar tapando los síntomas, en realidad deberían tratarse restableciendo las condiciones del medio para que esas neuronas pudieran volver a funcionar y así volver a regular el organismo y revertir los síntomas que han aparecido, no tapándolos, sino restableciendo las condiciones previas que son propias del estado de salud.
Esto es como un poco largo de explicar, pero No, te has sí se ha explicado muy entendido bien. bien. De hecho, una de las cosas que a mí me explicabas, una de las veces que te he venido a ver a la consulta, es simplemente una labor de limpieza de toda una serie de escombros que sean estos iones de sodio que en un momento dado han quedado quietos ahí y que hay que drenar para poder, digamos, poder permitir que se produzca la homeostasis, ¿no? Un poco también vendría a ser esto, ¿no? Cuando hay algún problema grave, como puede ser un ictus, ¿no? Entonces una parte del sistema nervioso también se queda con una gran cantidad de iones que conviene también drenar para poder favorecer el proceso de homeostasis. No sé si así... Me gusta explicar estas explicaciones para que la gente pueda entender. No sé si lo entendí bien o tendrías... Muy bien. Es una explicación para que la gente entienda, ¿eh? No quiero ser Sí. aquí. No. Tú ayúdame a hacerme entender, por favor. El ejemplo del ictus es un ejemplo muy interesante, ¿no? En un ictus se produce la ruptura. En un ictus, ¿qué pasa? Pues que falta oxígeno en un área del cerebro y entonces las neuronas que no reciben ese oxígeno perecen, se rompen. Y al romperse, el contenido que había dentro, que no solo son iones de sodio, que son iones de potasio, que hay cloro, que hay proteínas, todo ese material que queda libre en el líquido extracelular, lo que hace es, o que cualquier otra sal en un líquido, que es invadir el territorio de alrededor. Digamos que se disuelve invadiendo el territorio de alrededor. Y con ello, ¿qué ocurre? Que cambian las condiciones de las neuronas que están alrededor de la zona lesionada. De tal manera que cuando hay un ictus, el paciente va a experimentar unas secuelas, va a tener unas deficiencias debidas, por una parte, a las neuronas que se han roto, que se han destruido, que ya no están, y por otra, debido a las neuronas que están bien, están sanas, pero están bloqueadas funcionalmente por la presencia de ese material, de esa contaminación alrededor de ellas. Esas neuronas es sobre las que el tratamiento NAD puede actuar para reactivarlas y recuperar las funciones que dependían de ellas. Perfecto, yo creo que ha quedado muy claro, Nel. Y entonces la segunda pregunta sería, bueno, pues a ver si nos pudieras mostrar un poco una serie de, bueno, algún esquema que pudiera verse esto a nivel de, bueno, pues entender también que esos iones de sodio o potasio tienen que mantener un potencial transmembrana, que es el potencial de intercambio entre la célula y la matrix exterior. Y sobre todo, pues bueno, pues ver un poco cómo exactamente el NAD, pues cómo funcionaría a nivel de poder restablecer ese equilibrio, si te parece. Muy bien. Voy a mirar de compartir pantalla. Un momentito. Aquí. Esto es. Bueno, aquí lo que tenemos es un esquema de una neurona para explicar un poco lo que decíamos antes, esa concentración que tiene que haber entre el interior y el exterior de la neurona. Aquí lo que está representado es una neurona con las diferentes concentraciones de iones, en este caso marco aquí el cloro arriba, a la derecha podemos ver el sodio con sus concentraciones, esos 70 milivoltios de presión electrostática que están ejerciendo desde fuera y 50 milivoltios de presión debida al gradiente de concentración. Y por otra parte tenemos los del potasio. Todos estos iones están en equilibrio. Para que se produzca una activación de la neurona, tiene que entrar unos iones de sodio a través de esas compuertas que son los canales de sodio. Pero si la concentración de iones de carga positiva es muy alta en el exterior de la neurona, esas compuertas
esos canales de sodio se cierran. La polaridad hace que se queden cerrados. Y por lo tanto la neurona queda en reposo. Sí, sí. Queda Que en no reposo, muerta, que es lo que has especificado que antes. no, Vosotros que no habéis, muere. habéis comprobado Exacto. que las neuronas no mueren cuando hay un accidente o un tipo de parálisis grave, sino que en realidad se quedan, que no pueden trabajar simplemente porque los iones de potasio que fuera no les permiten que funcione el potencial transmembrana y por lo tanto se quedan inoperativas, pero no están muertas, están... Exacto. Queda una alta concentración de iones alrededor que las bloquean. Eso no quiere decir que no se hayan muerto algunas. Sí, se han muerto Sí, y algunas esas no mueren. están. Esas no van a estar ni las podemos recuperar de entrada con el tratamiento. Esas las puede recuperar el propio organismo gracias a que el sistema nervioso precisamente tiene plasticidad neuronal, la Sí. capacidad de alargar el citoplasma de las neuronas para llegar a conectar nuevamente con las del otro lado de donde se ha producido la lesión. Pero para que eso ocurra, tienen que haber unas condiciones también determinadas que, como no se dan si no se hace un tratamiento específico para ello, el paciente, pues al cabo de unos meses, normalmente no se le da unas perspectivas de más de 2 años de mejoría, digamos. Lo que no se ha mejorado en estos 2 años, ya le digo que no lo van a mejorar, les dicen, ¿no? Esto es un poco la posición, digamos, habitual, pero nosotros vemos que esto no es así, que se pueden recuperar parte de las funciones perdidas, que son las correspondientes a esas neuronas que habían quedado bloqueadas funcionalmente. Y quizá, antes de explicarte cómo, que es un poco complejo, quizás sea bueno que te muestre alguna evidencia de esto. Sí, porque realmente eso es lo que la gente creo que más estará viendo, es decir, Pues, ¿cuáles son los casos? por ejemplo, tengo aquí una imagen de un paciente de 80 y X años, no recuerdo, 82 me parece, pero que había tenido una hemiplegia por un ictus 3 años antes, teóricamente fuera del plazo de posibilidad de mejora, ¿no? de posibilidad normal de mejora. Lo atendimos en la consulta. Antes de hacerle el tratamiento, lo tenemos aquí en la imagen de la izquierda, y como tiene una hemiplegia, pues tiene una afectación tanto de la extremidad inferior como de la extremidad superior y no las podía mover, la izquierda. Le pedimos al inicio, antes de empezar la sesión, que hiciera el movimiento y él pues nos muestra, nos hace el movimiento de hasta dónde puede levantar el brazo, ¿verdad? Una vez llega hasta aquí, insistimos, pero llega hasta esta altura. Una vez terminada la sesión, esto viene a ser, como se ve aquí arriba, unas horas después, un par de horas después, tenemos al paciente en la misma posición y le volvemos a pedir que haga el mismo movimiento, sin que haya habido ninguna, o sea, esas 2 horas hemos tardado en colocarle los electrodos, o sea, establecer el patrón de tratamiento, programarlo en la máquina, hacer el análisis inicial, hacer la evaluación completa desde el punto de vista biomecánico y tal, y luego durante 40 minutos el paciente está conectado al dispositivo electrónico y al terminar le retiramos ese material y volvimos a hacer la evaluación. Es un ejemplo de la inmediatez que demuestra que de lo que se trata no es de otra cosa que de neuronas que estaban bloqueadas funcionalmente. No hemos hecho aquí, o sea, no ha habido tiempo de que la neurona aprendiera, simplemente ha habido tiempo de que empezara a recibir señales que antes no recibía. No es una neurona, son muchas las que tenían que hacer este trabajo para que este brazo tuviera esta movilidad. Digamos que este es un caso, como decíamos, de un ictus, pero en realidad el abanico de posibilidades o de elementos que quedan bloqueados
como consecuencia de elementos que no toleramos en la alimentación o de tóxicos ambientales que nos pueden afectar, o del estrés y la fatiga por el exceso de trabajo o por el exceso de trabajo muscular o por todos estos elementos que acumulan iones de carga positiva, no solo los de sodio, las contracturas musculares se producen por los de calcio, etcétera. Esto da lugar a que determinadas áreas del organismo no funcionen y que como consecuencia de ello se producen rupturas de células, rupturas fibrilares, lesiones, tal, que se acumulen el material da lugar al dolor. El dolor es una manifestación de nuestro sistema nervioso que nos está diciendo esta zona no está en condiciones de ser utilizada. El dolor, el que le aparece en la rodilla por la artrosis, bueno, es que hay una degeneración, sí, hay una alteración en la estructura, pero lo que está dando lugar es a la fricción entre las estructuras articulares y que se acumulen iones de esa estructura ósea y de esos cartílagos y de esos materiales que están friccionando y dando lugar a que esa acumulación de iones se manifieste en forma de dolor, que es la forma en la que el cuerpo dice, hey, espera, no lo utilices, dame tiempo a que retire esto, a que lo limpie. ¿Cómo lo limpia el cuerpo? El cuerpo lo limpia cuando esto está de esta forma, aportando oxígeno, por ejemplo, porque normalmente son iones de carga positiva y el oxígeno, igual que cuando lo respiramos, entramos oxígeno y sale CO2, y de esta forma estamos limpiando parte de todo de estos elementos metabólicos. Pero nosotros estamos generando estos elementos metabólicos continuamente, no solamente es como consecuencia de tóxicos y tal, sino que nos nutrimos, las células consumen oxígeno y nutrientes y generan unos residuos que liberan, que abocan al líquido extracelular. El oxígeno que llega desde el torrente circulatorio sanguíneo es un elemento que ayuda a retirar eso. Pero hay otro, que es el sistema linfático, el sistema de retirada de residuos del organismo. Cuando hablamos del sistema linfático en el sistema nervioso central, se le cambia un poco el nombre, es el linfático, pero tiene una estructura diferente, pero al final lo que está claro es hay un sistema de retirada de residuos que es fundamental que funcione para que sigamos funcionando también con todas nuestras habilidades, ya sean a nivel cognitivo o, como decía antes, que funcione uno de nuestros órganos o nuestros grupos musculares. Entonces, este sistema de retirada de residuos es la clave de conseguir, es la clave para conseguir que se reactiven las neuronas. Este sistema de retirada de residuos, que es el sistema linfático, como decía, y el linfático en el sistema nervioso central, es un sistema vascular, como el sistema vascular sanguíneo, es un sistema circulatorio, porque circulan el material que está recogiendo, que son iones, pero a diferencia de lo que ocurre con el sistema vascular sanguíneo, que tiene un motor biológico, que es el corazón, que va impulsando el contenido para que vaya circulando esa sangre, la circulación del material linfático no viene de la mano de un motor biológico que lo impulse. Se ha especulado mucho sobre qué puede ser y la cuestión es que lo que es que lo que se mueve dentro son iones y los iones se mueven dentro de un campo eléctrico. De tal forma que la deducción que en su día realicé era que de lo que se estaba tratando o lo que íbamos a necesitar para movilizar el material que había en los linfáticos y así vaciar ese exceso de iones, era generar una actividad eléctrica como la que hace o provoca el sistema nervioso en la despolarización de sus neuronas. No sé si me he explicado bien. Sí. La idea es, fíjate, si el propulsor del material que hay en los linfáticos es un propulsor eléctrico, este ha de ser el sistema nervioso. Y aquí está el grave problema, que cuando una alta concentración de iones en un lugar determinado produce el bloqueo fisiológico de las neuronas, aunque fisiológico, aunque patológico, ¿no?
pero que nos lo explica la fisiología. Se quedan las neuronas bloqueadas porque cierran los canales de sodio. Pierde también el sistema de retirada de residuos, el motor que le permitía ese desplazamiento, esa circulación. Y por lo tanto los linfáticos pasan a quedar como si fueran una tubería obstruida. Como tal, no puede descargar más material. Y como consecuencia de ello, esa zona empieza a empeorar en su funcionamiento. No pueden las neuronas responder y el proceso de deterioro nos lleva a que, como se produce una serie de síntomas y tal, pues se instaura el criterio de una determinada enfermedad, el diagnóstico de una enfermedad, y se empieza a aplicar un tratamiento para pues subsanar los síntomas y minimizar los efectos de esas alteraciones. ¿Qué hacemos nosotros, en cambio, con el NAC? Pues lo que hacemos es generar esa actividad eléctrica que no está generando el sistema nervioso en la zona, aplicando unos electrodos sobre la piel, que conectamos a un dispositivo electrónico, donde establecemos esas condiciones que emulan la propia actividad del sistema nervioso, con la diferencia de que nosotros lo hacemos desde la piel y el sistema nervioso lo hace desde dentro, o sea que tenemos que atravesar la piel, es un poquito más de señal. Perdón, tengo aquí una pequeña garraspera. Bebe. Y entonces, de esta forma, ¿qué conseguimos? Movilizamos ese material, movilizamos esos iones, los hacemos circular para que hagan su recorrido natural. Su recorrido natural es drenar el torrente circulatorio sanguíneo y así la sangre, cuando pasa por el riñón, es filtrada y se eliminan esos excesos de iones con la orina. Entonces, esto permite al linfático volver a quedar en condiciones de recoger el exceso de iones que hay en el líquido que lo envuelve, alrededor de él. Y de esa forma empieza a bajar la concentración de esos iones en ese líquido extracelular, normalizándose la polaridad también con las neuronas, y se abren los canales de sodio y empiezan a recibir señal. Y por eso este señor volvía a ser capaz de levantar el brazo después de 3 años sin haberlo movido, porque de repente ya ese área del cerebro, que no era un área pequeña, pues como sabes es un área muy grande para poder levantar un brazo, pues ya se había limpiado, ¿no? Tengo para mostrarte ejemplos de diferentes patologías para ilustrar un poquito esto, para que se vea también, ¿no? No solamente, bueno, es una cosa que nos permite reactivar neuronas. Como decíamos antes, reactivar neuronas representa reactivar el regulador del organismo y, por lo tanto, el que mantiene estable todo nuestro sistema, desde la homeostasis, ¿no? Incluido ahí la renovación celular, evitando las necrosis y sustituyéndolas por apoptosis, para que el proceso de mantenimiento de nuestra salud, incluso de evitar nuestro deterioro físico de envejecimiento, pues sea mucho más lento. Vale. Sí, a ver, aparte de mí de ver ahora más casos de éxito y sobre todo una pequeña relación de las enfermedades con las cuales el sistema ha mostrado más éxito, ¿vale? Me gustaría también preguntarte por si ahí habéis encontrado algún tipo de correlación entre lo que dicen los meridianos de la medicina china, ¿vale? Y la medicina china habla que hay una serie de meridianos que conectan los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, si además de otros casos de éxito que quieras presentar, de enfermedades a las cuales el sistema funcionaba muy bien, también me gustaría preguntarte esto. Pues bueno, das en el clavo como te pasa habitualmente. Digamos que la inspiración para venir a estas máquinas, que ahora he puesto ahí iba a buscar otra cosa, pero ha salido esto. Bueno, pues esta es un poco la máquina, ¿no? Ahora tiene alguna modificación respecto a la que vemos ahora, pero
Aquí es donde vemos aquí abajo donde se colocan o se conectan los electrodos, que van por una parte a la máquina y por otra parte al cuerpo del paciente. Y aquí pues es donde se programa la terapia en concreto. Pero lo que hay detrás de esta idea, de esta forma de abordar el tema de la salud, de la recuperación de la salud, es precisamente que en su momento tuve la fortuna, la suerte de estar en Japón, de ser, digamos, instruido por un discípulo del doctor Manaka, el profesor Hakamada, y él utilizaba una cosa que habían desarrollado después de haber estudiado mucho. El doctor Manaka, que es el que inició, digamos, todo este proceso, o al menos desde donde yo conocí el tema, era un médico de formación occidental, pero era un gran humanista. También estudió medicina tradicional china al ver que en el hospital que él tenía, allí en Nogawara, la gente venía con curaciones que la medicina occidental no era capaz de conseguir. Y entonces esto, a un hombre que cultivaba diversas artes, que cultivaba la poesía, la pintura, que hablaba varios idiomas, le hizo trabajarse este tema y empezó a hacer estudios en los que, pues, por ejemplo, estudios científicos con acupuntura, que la incorporó a su hospital, y en la que pues, pudo objetivar las mejoras vasculares que producía la acupuntura, etc., ¿no? Y introdujo un elemento que era como un elemento de acupresión, en lo que, sin utilizar agujas, sino utilizando unas piezas metálicas o de unas cerámicas galvanizadas que en oro y plata conseguía, colocándolas sobre los meridianos, sobre puntos de acupuntura de los meridianos, conseguía tener un efecto potenciado que era mejor que lo que había estado utilizando previamente, utilizando la parte tradicional, ¿no? Y esto, a lo que él llamó el Two Metal Contact, 2MC, es decir, algo, esto fue el elemento inspirador en el que yo dije, bueno, ¿cómo es posible que esto pueda tener estos efectos, ¿no? Yo vi un caso. Vi muchos casos, pero uno piensa, bueno, claro, el efecto placebo, bueno, tal, la gente aquí se lo cree. Yo tenía 30 años en aquel entonces, tú decías hace más de 25 años, sí, ya hace 30, ¿no? Y entonces, pensaba, bueno, seguramente esto funciona aquí, pero no funcionará en España. Y porque el entorno cultural y tal. Un buen día asistió a la consulta de Hakamada un señor que iba con su esposa. El señor tenía una afectación en el oído, había tenido un tumor y le habían operado. Entonces tenía una pérdida de equilibrio, se desplazaba, se iba caminando y se iba hacia la izquierda. Y entonces la mujer iba a su lado y le hacía un poco de bastón, ¿no? de límite para que no perdiera el equilibrio. Se sentó en la camilla, le preguntó el profesor Hakamada qué es lo que le pasaba. Tenía un dolor en el hombro, es lo que le explicaba. ¿Y cuándo le duele? Pues mire, cuando hago este movimiento. El hombre que estaba sentado en la camilla se incorporó y al usar los brazos para levantarse se inclinaba al lado habitual, ¿no? Porque, claro, se producía ese desequilibrio y no tenía la mujer al lado. Me ha dolido, tal, vale, pues entonces le colocaba los electrodos, digo yo electrodos, son estas piezas de acupresión que los llamo electrodos porque para mí tienen un efecto de electrodo, ¿no? Bien, entonces se los iba colocando y el hombre cada vez que se levantaba, sí, pues ahora me duele un poquito más aquí, pero cada vez se inclinaba hacia el lado, hasta que se levantó una vez que no le dolió nada. Pero esa vez tampoco se movió para ningún lado. Se levantó como una estaca. Y entonces es cuando yo dije, caray,
¿qué puñetas ha pasado aquí? Que esto ha tocado el sistema nervioso y esto necesita una explicación. Y a partir de aquí empieza toda esta historia. Por lo tanto, el tema de la acupuntura o la medicina tradicional china y tal, a la que nosotros a veces hemos mirado por encima del hombro, es una herramienta que deberíamos tomárnosla de otra forma. Yo desde ese momento me la tomé de otra forma, ¿no? Y el grave problema es que la fisiología, tal como nosotros la entendemos, es muy incompatible con la fisiología que hay detrás de la acupuntura. Por eso he intentado, desde aquel primer momento, ver cuál era el puente, cuál era la explicación, cómo podíamos explicarlo desde la fisiología. Y desde la fisiología es como he llevado a cabo mi trabajo. Primero con las teorías que me parecían que podrían justificar esto. Nosotros sabemos que de este bloqueo de las neuronas, porque existe de forma natural cuando se produce el disparo de una neurona, se produce inmediatamente después un tiempo de reposo, que es el periodo refractario, y está caracterizado o se produce precisamente porque al terminar de producirse esa despolarización, se produce la salida de un gran número de iones de potasio, por lo tanto de iones de carga positiva, y eso es lo que cierra el canal de sodio. Bien, ese mecanismo se produce de forma fisiológica, pero de forma patológica la acumulación de iones podría parecer lo mismo. Y la existencia de una aguja colocada en un punto determinado podría estar desplazando los iones, moviéndolos, de la misma manera que en la torre de las iglesias se pone una veleta para que lleven los rayos, ¿no? O en la parte más alta de los barcos para evitar que el rayo pueda afectar a otra zona. Entonces, esto es lo que me llevó a pensar, a plantear que probablemente lo que estábamos era moviendo lo que se estaba haciendo con la acupuntura, era moviendo esos iones, y por eso esas respuestas que tenían en determinadas patologías, que para nosotros eran crónicas y que para ellos tenían posibilidades de recuperarlas, ¿no? Eso me llevó a hacer la primera máquina, y por lo tanto a ver si eso corroboraba la teoría. Afortunadamente corroboró la teoría y por eso llevo tanto tiempo haciendo esta misma tarea y trabajando con este tema. Muy bien, Manel, pues me parece perfecto. Si quieres mostrar algún caso más de éxito y lo que te digo, pues un poco es explicar a los amigos de Magnaciencia de este canal, pues cuáles son las patologías que ha mostrado, digamos, mayor efectividad del sistema NAT. Mira, las patologías son patologías fundamentalmente funcionales. O sea, claro, ¿por qué? Porque de lo que se trata es de esto, que una alteración en las concentraciones de iones va a dar lugar al bloqueo funcional del sistema nervioso, y con la liberación del sistema linfático podemos conseguir también la recuperación de ese sistema nervioso y la regulación correcta del cuerpo. Esto se da en muchísimas patologías. Evidentemente se da, dada digamos, la repercusión o el papel principal que tiene el sistema nervioso en todo este tema, en la mayoría de enfermedades neurológicas. Así que nosotros tratamos pacientes con Parkinson, con esclerosis múltiple, evidentemente con traumatismos craneoencefálicos, con síndrome de Guillain-Barré, etcétera, 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 con parálisis cerebral infantil, neuralgias, el tema del dolor crónico. El dolor crónico, como apuntaba ya antes de alguna forma en el ejemplo, en el fondo es una acumulación de un exceso de iones que se produce en una localización determinada y el organismo avisa. Cuando eso se produce en relación a un nervio, pues hablamos de una neuralgia del trigémino, hablamos de unas migrañas, etcétera, cuando hay un componente vascular, tal, pero todos estos son tipos de patología que nosotros abordamos con éxito, con buenos resultados, con mejoras del paciente. Parálisis faciales,
Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, lógicamente, por esto que estaba explicando, son patologías que nosotros podemos tratar con buen resultado. Luego mostraré algunos ejemplos para que se pueda ilustrar mejor. Pero luego hay todo el tema de que, como decía antes, los órganos los regulan el propio sistema nervioso, y una mala función del sistema nervioso puede dar lugar a una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. Y dices, bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, pues mire, usted o la aparición de piedras en la vesícula. ¿Qué le está pasando? Bueno, le ha pasado. ¿Por qué le ha pasado? Pues porque se ha deshidratado esa zona, porque la vesícula no se ha contraído y al final eso ha generado las piedras y tal, ¿no? Pues digamos que existen tantas patologías funcionales que ni nos las imaginamos porque no las hemos interpretado como tal. Existen otras que son estructurales puramente. Yo tengo una fractura de hueso, pues resulta que tengo un cuadro estructural, donde la recuperación va a depender de una correcta atención desde el punto de vista estructural, pero donde también el que el cuerpo esté en las mejores condiciones para hacer la cicatrización de la zona y el recubrimiento de todo ese material también va a ayudar. De tal forma que son todas las enfermedades, digo, funcionales, pero es que nos sorprende cada día cosas a las que hemos dicho que no en un momento determinado y luego decimos, ay, pero mira, el otro día me preguntaba el padre de una paciente por una hernia de hiato. Y yo dije, no, la hernia de hiato es una cosa estructural. El estómago ha subido, el cardias no lo contiene y entonces esto se opera, pero se opera ahora. Bueno, esto era una operación muy complicada y ahora es una maravilla, es una cosa mucho más sencilla, bueno, en fin, que se puede sobrellevar mucho mejor, ¿no? Y pregunté, ¿cuánto hace que estás con esto? Pero no sabía, ¿no? Y dice, bueno, unas semanas y tal. Bueno, ¿hace unas semanas? Sí. ¿Y cómo te ha parecido? Bueno, es que tuve una gastroenteritis, estuve vomitando y tal. Oh, puñetas. Entonces lo mismo sí que podemos hacer algo, pero si el cuadro no se ha instaurado de una forma crónica, si ha sido esa quizá dilatación del cardias que ha permitido que ahora mismo estés teniendo ese reflujo, no cerrando la válvula, probemos y se acabó el problema. Entonces, ¿por qué era funcional? O sea que nos sorprende muchas veces que, claro, como vamos dirigidos ya de otra manera, no nos planteamos la posibilidad de que haya un cuadro funcional detrás de determinadas cosas. Por ejemplo, siempre he dicho no cuando hay un problema genético, pero estamos tratando algunas enfermedades genéticas porque hay un cuadro funcional vinculado a ellas. La ataxia de Friedreich, donde se produce acumulación de unas proteínas a nivel del sistema nervioso central que da lugar a las manifestaciones del paciente. Pues resulta que están funcionando. Pongo ejemplos porque es bastante amplio, ¿no? Entonces, cuadros de dolor, ahora mismo, con el tema del COVID, pues los COVID persistentes. Piensa que el COVID persistente nos presenta un escenario donde se ha producido una serie de microlesiones vasculares, una coagulación vascular diseminada, pequeñas lesiones, pero que cada una de ellas genera un pequeño cuadro inflamatorio. De tal manera que esos cuadros inflamatorios están generando áreas de bloqueo funcional en las diferentes áreas del organismo. Los cuadros inflamatorios se recuperan con el NAT. Pues, ¿qué pasa? Pues que el paciente recupera la funcionalidad, esa astenia, se le van los dolores musculares, etc. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son pues son muchos. Evidentemente, lo que no puede hacer es cambiar la genética. Si un síndrome de Down sigue siendo un síndrome de Down, pero puede descargar de tóxicos
el organismo, por ejemplo, ya que el sistema linfático, una de las cosas que va a hacer es poder evacuar estos tóxicos, y muchas veces estos están vinculados a patologías que nunca pensaríamos, como el tema del autismo, ¿no? Los niños, algunos, cuando aparece ese autismo como un cuadro de involución física, o sea que el niño pues ya sabía hacer ciertas cosas y de repente pasa algo que no sabemos qué es, pero empieza a empeorar, es porque algo ha entrado en su organismo y no ha podido metabolizarlo adecuadamente y ha llegado a producir este efecto sobre el sistema nervioso central. Y entonces, hacer el tratamiento pues, nos está dando unos resultados extraordinarios. Lo acompañamos de algún tipo de asesoramiento dietético o recomendaciones de que identifiquen que no haya algo que pueda estar entrando en su organismo y que no procese adecuadamente para que puedan retirarlo. Pero el hecho en sí de retirar todo ese material que ha podido ser mal utilizado o que queda como elemento de bloqueo funcional es útil. No sé si he contestado a tu pregunta, no sé si me he ido ya por los cerros de Úbeda. Exacto. Sí, has contestado muy bien la pregunta de todas las patologías, realmente son muchas, y al principio, bueno, pues te concentraste en algunas, pero luego te has ido poco a poco, en el buen sentido de la palabra, probando y viendo que efectivamente pues incluso las enfermedades genéticas pueden ser tratados. A mí me gustaría ahora ver algún caso más de éxito, si tienes alguna cosa más preparada en este PowerPoint. Vale, mira, aquí lo que estaba es mostrando cómo se aplica, ¿no? Antes mostraba la máquina, la aplicación es, pues eso, como en un electrocardiograma. Lo que pasa es que la localización depende de la patología que tengamos que atender, ¿vale? Estos electrodos son los que se conectan luego a la máquina que habíamos visto anteriormente. Voy a mostrarte casos. Por ejemplo, esclerosis múltiple. Para no alargarnos con la explicación, yo creo que ya me he alargado bastante justificando un poco cómo funciona. Aquí tenemos un paciente con una esclerosis múltiple que afectaba sobre todo al hemicuerpo izquierdo, pero también a las extremidades inferiores, a las dos, ¿no? Aquí voy a hacer lo mismo que con el anterior. Muestro, en estas imágenes voy a mostrar el primer día antes de la sesión y después de la sesión, con una sola sesión de tratamiento, para mostrar esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Una activación de neuronas. Pedía que levantara el brazo. Voy así rápido para que nos dé tiempo a ver varios. Al terminar la sesión, la movilidad es muy diferente. Este es el mismo paciente, pero esta vez es ya al terminar de las sesiones. Habían sido 9 sesiones. Fueron 9 sesiones. La cama derecha, toda recta. Le pido que levante una pierna y luego la otra. Espero a que me enseñe hasta dónde llega, como me costaba un poquito. Cae a peso plomo, verdaderamente. Esta estaba significativamente peor. Este hombre llegó a la consulta utilizando dos muletas para gobernarse. Bien. Al terminar las 9 sesiones, le volví a pedir que hiciera el movimiento. Perfecte. Molt bé, a baix. I ara l'altre. Molt bé, perfecte. A baix. Molt bé. En la esclerosis múltiple, esto no siempre es así. La esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una peculiaridad, que es que ataca la mielina, y es la protección que tienen las neuronas, y eso en el axón para que pueda llegar de un lugar a otro la señal neuronal. Cuando ataca en esa zona se produce pues una filtración de esos iones
que no llegan a su destino, sino que se quedan por el camino. Al quedarse por el camino, donde generan la alta concentración de iones, es justo donde está la lesión. Y eso bloquea las neuronas que hay alrededor que están sanas. Cuando un paciente con esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple o esclerosis en placa, tenemos la ventaja de que el cuerpo genera una placa de esclerosis alrededor de esa zona. Eso inhabilita definitivamente esa neurona, pero al menos evita la contaminación de las que están alrededor. Pues cuando el paciente tiene esta patología, pero la tiene en brotes y tal, ¿qué ocurre? Que con un tiempo determinado se acaba produciendo esa esclerosis, ese tapar la zona de filtración de iones, de generación de contaminación, y cuando hacemos la sesión de tratamiento eso nos permite mejorar las funciones que estaban perdidas como consecuencia de la contaminación de las neuronas de alrededor. El problema en este caso es que es una enfermedad autoinmune y que no frenamos la enfermedad autoinmune. O sea que, por lo tanto, cada vez que se produce una situación de estrés biológico o emocional del paciente puede aparecer nuevos brotes porque se libera dentro del sistema inmunitario los anticuerpos que actúan contra estas células, ¿no? Este es el problema con las enfermedades autoinmunes. Pero tenemos, la verdad, bastante paciente de esclerosis múltiple porque conseguimos mejorar en muchos de los casos gran parte de las lesiones que tiene. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, otro de las cosas que vemos en la consulta es pacientes que han tenido alguna secuela después de de un accidente o de una intervención quirúrgica o tal, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque aunque la técnica quirúrgica haya sido perfecta y bien realizada, puede ser que la falta de oxígeno durante un rato, durante la intervención, que la presión de los elementos que se utilizan para poder abrir campo, que el tiempo transcurrido previamente que hayan podido operarla porque a la persona y que por lo tanto se haya generado una acumulación de iones en la zona, puede dar lugar a que haya una pérdida de función que luego no se recupera. Y aquí tenemos el caso de una señora con una lesión del nervio ciático popliteo externo, también estaba afectado el interno, pero en menor grado, de la pierna izquierda, que veremos ahora cómo tiene una dificultad para levantar el pie izquierdo, no lo levanta al caminar, y eso le dificulta el caminar. Esto voy a ponerlo en marcha. Como ven, el pie izquierdo le queda caído y lo levanta, la rodilla, hace todo el esfuerzo con la rodilla. Es muy diferente cómo camina con el lado derecho que con el lado izquierdo. Se la ve más insegura y acompaña el movimiento. Voy a mostrar al terminar la sesión, al terminar el tratamiento, cómo el caminar era ya totalmente diferente porque ahora ya puede levantar perfectamente la punta del pie, puede hacer la flexión dorsal del pie izquierdo. ¿Se aprecia, Artur? Sí. Perfectamente. Ahora que vuelve a pasar la señora se ve bien. Que a veces las cosas estas son, perdón, se ha activado de nuevo. Vamos a ver. No era esto lo que quería. ¿Ves? Aquí, en esta imagen, se puede ver mejor cómo le pedimos que mueva los pies y se ve como el de la izquierda, esta función que hace con el de la derecha, con el izquierdo no se mueve, ¿no? Entonces, cuando termina, ¿qué cambio al terminar la sesión? Totalmente, ¿vale? Simétrico el movimiento, sí, con los dos pies. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un ictus, pero un ictus hemisférico maligno es cuando hay una afectación
grave que prácticamente destruye totalmente la arteria cerebral media y eso genera también y otras arterias de alrededor, de tal forma que bueno, pues es especialmente serio. Eso lleva normalmente a hacer una intervención quirúrgica para evitar la compresión que se puede producir, etc. Muestro rápidamente. Esta señora, este es el antes. Voy a poner al terminar las sesiones. Esto fue un accidente un accidente vascular cerebral del año 2017. Había pasado mucho tiempo y, como digo, estas mejoras no son esperadas con el tiempo que, o sea, ya no se esperan. En el sistema, digamos, habitualmente son pacientes que se les ha dado el alta, que cuando llegan a nosotros pues es porque quieren seguir intentándolo, ¿no? Pero en realidad ya se les ha dado el alta. Veo que aquí se me disparan, aquí ponía un poco todos los elementos de la craneotomía descompresiva, el dolor neuropático, esto también había desaparecido. La negligencia era que no veía la parte izquierda, y las afecciones cognitivas diversas. Una mejora global muy importante, como habrás podido observar. Aquí otro tipo de pacientes que tenemos también, los ciclistas, ¿no? Los deportistas, entre ellos muchos son ciclistas, algunos otras disciplinas, pero no sé por qué los ciclistas, bueno, sí, es un deporte de riesgo, por las carreteras y tal. Bueno, pues este chico, una fractura de escápula, una lesión postganglionar del plexo braquial izquierdo, con afectación superior y medio de intensidad severa. Este hombre tenía, aparte del brazo escayolado del lado derecho, que este no lo tratábamos, fuimos a tratarle el izquierdo, donde digamos que le atendieron todo lo del lado derecho, y el izquierdo, pues como no manifestaba lesiones tan importantes, el tío estuvo muy grave y tal, pues se quedó ahí con alguna afectación. Le vamos a pedir cómo levanta el brazo, lo llega a levantar hasta aquí. Si te fijas, cuando hace el movimiento, la mano no se mueve de forma normal, tiene que hacer un gesto ahí extraño para poderlo llevar hacia arriba. Eso era al inicio o antes de esto, y esto al terminar las sesiones, aunque la lesión era muy seria del plexo braquial, había recuperado totalmente la funcionalidad. A ver, bueno, traumatismo craneoencefálico. Tampoco quiero aburrir viendo este chico. Este chico tuvo un accidente de tráfico, salió disparado por el cristal, iba de acompañante, salió disparado por el cristal del parabrisas anterior del vehículo, y bueno, el traumatismo craneoencefálico fue brutal. De entrada creyeron que estaba muerto, y al final en el hospital se acabaron dando cuenta de que había entrado con alguna posibilidad todavía, pero la afectación es enorme, es gravísima. Muestro un momento cómo la limitación, por ejemplo, en la movilidad, perdón, me he ido para atrás, a ver si puedo poner este. La movilidad limitada en el brazo izquierdo, perdón, en el brazo derecho, y cómo al terminar el tratamiento, las sesiones de tratamiento, aquí ya no era, cómo era capaz de tener otro nivel de utilización del mismo. Y no sigo con ictus porque ya tenemos algún ejemplo. Mirad, este es un cuadro no motor, es un cuadro sensitivo, una ceguera neurológica. Esta es una niña que nació con hidrocefalia.
una hidrocefalia prenatal, y entonces como consecuencia de ello, pues era ciega y era sorda. O sea que, por lo tanto, un ciego sordo, ya sabéis, la dificultad para comunicarse con él, para que pueda aprender cualquier cosa. Pues le decían, vamos a la ducha, y le decían así para hacer la ducha, o vamos a comer, y era, este es el... Bueno, esta chiquilla, lógicamente, era muy difícil de hacer una exploración, como hemos visto en los otros pacientes. Le solicité al padre que la moviera, que me enseñara si era capaz de gobernar un poco el equilibrio o tal, y él la movió al principio para que yo... estarà tanta estona. Sí. Voy a bajar un poco el volumen. Bueno, se ve que la niña echa los pasos, va con todo el cuerpo apoyado, también es normal, si no tiene referencia visual, ¿qué iba a hacer, no? Bueno, pues hicimos aquella sesión, esperamos 2 semanas a hacer la siguiente, porque, bueno, a ver si resulta... La niña, cuando terminó la sesión, bajó de la camilla sola y se fue a la puerta del box y la abrió. Y se sentó en la primera silla. Entonces nos quedamos perplejos, contentísimos, claro, muy sorprendidos, pero en vez de hacer una sesión a la semana, como es lo habitual, como pensé, mejor dejamos 2 semanas, a ver si va a tener pues, deslumbramiento o cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a dejar que esto evolucione un poco más lentamente, porque fue muy brusco, ¿no?, el cambio. A las 2 semanas volvió a la consulta y me mostraba al padre cómo caminaba. Y entonces empecé a grabar. Qué guapa surts, mami? Aquí ya no iba aguantándose en el padre. Va a buscar ya iba solita. Això de la llum. Home, comprovem-ho. De què serveix això? M'estimo més amb llum, diu. M'estimo més Como amb ves, llum. el detalle era gracioso, ¿no? Que hubiera encendido la luz. Impressionant. Impressionant. ¿Y ves la sonrisa? Sonreía más, ¿no? Bueno, va encontrándose obstáculos por el camino y ella los va salvando bien. La diferencia de cómo caminaba a cómo camina es clara. De passeig i molt... Buah, que meravella, que Y esto es con una sola sesión Sí. y de una patología de nacimiento. Veure com està el vàter, perfecte, no l'agafa perfectament la porta, que és un obstacle que es troba al mig. L'aturo. Continuem. Aquest és un nen amb PCI, amb paràlisi cerebral infantil. Ay, perdón, sigo en castellano. Digo, este es un niño con parálisis cerebral. Te han entendido perfectamente, te entenderán perfectamente. Pues este es un niño de 7 años con una lesión cerebral por una hipoxia perinatal y nada, este era también el primer día. O sea, le pedí que hiciera algunos ejercicios. Pues que hiciera palmas, lo voy a pedir ahora, y luego que hiciera la pinza con las 2 manos. Este es el antes. Primero vamos a dar la palma, como hace el Papa. Primero, eso es. Los brazos extendidos. La posición. Primero los brazos totalmente extendidos. Y ahora juntar las 2 manos fuertes. Muy bien. ¿Otra vez? Perfecto. Terminamos la sesión y le volvemos a pedir lo mismo. Bueno, camarada, cuando quieras. A ver. Mira qué control. Más abierto, que te quiero ver. Toma. Mira la posición del tronco, la del cuello, la de cabeza. Bueno. Un poco más erguido, sí. Perfecto. Este tío, ahora sí que se te oye. Desde hace tiempo, este tío luego, cuando tenía su cumpleaños, nos decía, ¿qué quieres pedir o qué tal? Una sesión con el Manel, que me da fuerza. Bueno, aquí era cuando le pedía que me enseñara cómo hacía la pinza con los dedos. Primero, enséñamela abierta totalmente y juntamos el dedo gordo con el primer dedo. Muy bien, perfecto. Con algún otro, a ver, con el siguiente, abrimos
y lo juntamos. Vale. Miramos de hacerlo con la otra mano. Abrimos y juntamos con el primer dedo. Muy bien. Abrimos de nuevo y juntamos con el siguiente. Vale. Solo con el Perfecto, primero. pero abrimos muy bien la mano. Muy bien. Perfecto. Listos. Terminamos la sesión y se lo vuelvo a pedir. Hacer la pinza. No lo había hecho nunca. 7 años. ¿Vale? Con un dedo, con otro. Abre la mano primero. Abre la mano y juntas un dedo. Tengo que verlo. Enséñamelo. A ver. Bueno, como tiene la pronación, no puedo enseñarlo más. El siguiente. ¡Uy, uy, uy! ¡Sí llega! ¡Llega! Muy bien. ¡Uy, llega el tercero! No me lo creo. Se ríe el pillo. ¡Wow! Que no te veo, que no te veo. A ver con esta, va. Primero, a ver el segundo. A ver si llegamos. Sí. ¡Guau! No me lo creo. Fantástico. ¡Guau! Muy bien. Esto ya después, ¿eh? Ya, aquí había echado ya unos kilitos. Con el siguiente, perfecto. Abrimos la mano y con el tercero. Con una mano, con la otra. Ahora ya sin aquella pronación, enseñándonos muy bien. Perfecto. Una cosa sorprendente o que llama mucho la atención, estos niños, cuando tienen poca actividad, el sistema nervioso central también tiene muy poca actividad la hipófisis, porque claro, todo viene del hipotálamo la señal, ¿sabes? Y entonces crecen una barbaridad, hacen el tratamiento y un estirón y se ponen a crecer de maravilla. Bueno, aquí que tenemos, pues una radiculopatía. Decíamos que no solamente son afectaciones del sistema nervioso central, también a veces el periférico, ¿no? Esta es una chica, es una bailarina, así que nos va a quedar una expresión una exposición muy estética, porque ella pues estaba estaba en la compañía donde la habían contratado para hacer unas representaciones y tal, y no podía dejar de estar trabajando, pero estaba con una ciatalgia tal como esta. O sea, no tenía fuerza en el pie, se le hundía cada vez que caminaba, que intentaba hacer el... Bueno, pues nada, hicimos el tratamiento y eso que estuvo ensayando todos los días como tenía que hacerlo y tal, y conseguimos que pudiera actuar correctamente, digámoslo así, después de unas cuantas sesiones. Y fuimos compaginando con su trabajo, no podíamos. Esto no es lo ideal es que el paciente descanse. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una afectación de un brazo, pero no quiero tampoco aburrir siendo muy pesado. Llevamos muchas imágenes. Yo no quiero tampoco... No sé cuánto rato llevaremos, pero bueno, en todo caso yo creo que con estos ejemplos ya estaría, yo creo que sería suficiente porque yo creo tenemos mucho. Si quieres dejar de compartir pantalla, Manel. Perfecto. Y bueno, la última pregunta, Manel, creo que es una pregunta obligatoria, aunque bueno, es a ver qué podemos decir de es lo que de alguna manera a nivel académico o demás se ha opinado sobre el NAT, cuál ha sido el feedback y bueno, y cuál es el futuro del NAT también. Me gustaría ya preguntarte para ir cerrando. Pues no sé cuál es el futuro, espero que el futuro sea el que se merece. O sea, yo creo que el ser humano se merece un tratamiento que recupere las funcionalidades, no que lo mantenga en una continuada adquisición de nuevas enfermedades que le limitan la vida, ¿no? Sino que sea todo lo contrario, existiendo una herramienta como esta, que encima no tiene efectos secundarios, que no es dolorosa en su aplicación, que no tiene ningún efecto, ¿sabes? No metemos nada en el cuerpo, estamos facilitando que un sistema fundamental para el mantenimiento de la salud funcione. Debería ser algo que
que fuera muy fácil de introducir, pero desde el punto de vista, digamos, tú dices académico. Bueno, académico no puedo decir, todo el mundo ha sido muy respetuoso conmigo, pero no ha habido ningún apoyo más allá de darme la oportunidad, ¿no? Como decías antes, de que tenga un entorno donde podría hacer la formación de la gente para poderlo llevar a cabo. Y tal, pero no es fácil encontrar recursos, está claro, ni hacer, o sea, para poder llevar a cabo los recursos. Y cuando los llevas a cabo, no parece que interese mucho ver cuáles son los resultados que se han obtenido, y en cambio te cuesta muchísimo porque, pues eso, por el número de casos, porque tiene que haber un control, digamos, externo para que que quede claro cuál es la realidad de las cosas, que no haya una sospecha o suspicacia de que no sea cierto. En fin, es muy complicado. No he encontrado el apoyo necesario, y digamos que lo he reducido ese apoyo que quizá en otros entornos hubiera sido más fácil obtener. Hay quien me ha dicho, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido a Estados Unidos y tal, ¿no? Pero mira, las circunstancias familiares hacen que uno decida dónde tiene que vivir, ¿no? Y bueno, aunque yo he puesto aquí todo mi empeño, no es fácil que salga adelante. Y bueno, pues yo he ido haciendo una evolución de las máquinas, han ido mejorando, cada vez las máquinas nos permiten en estos momentos obtener datos objetivos de cómo va variando la señal en cada uno de esos territorios donde estamos haciendo el tratamiento. Podemos hacer un seguimiento, sabemos que hemos podido, gracias a esta máquina, no solamente tratar muchas enfermedades, sino identificar patrones de bloqueos funcionales en órganos que nunca hubiéramos podido imaginar relacionado con determinadas patologías. Una cosa sorprendente, por ejemplo, con que ocurrió con el Parkinson, donde encontramos que no solamente era una afectación cerebral, sino que había otras áreas que tenían un rendimiento nulo, y a partir de ahí probablemente esas áreas biológicas fabrican algún elemento que es determinante para que luego el cerebro sea capaz de generar la dopamina, o sea, seguramente algún precursor o alguna cosa, pero que era determinante que tratáramos esas partes, esas áreas, para conseguir que el paciente mejorara sustancialmente. Entonces, o sea, digamos que nuestro trabajo es muy satisfactorio porque tenemos la suerte de que el paciente reacciona muy rápido. Por eso ha seguido funcionando, por eso la gente viene, porque ve, por eso la gente vuelve, ¿no? Porque ve que ya hay cambios enseguida, pero desde el punto de vista académico, al final uno lanza un poco la toalla y dice, llevo 30 años con esta vocación, con esta ilusión, con este esfuerzo, porque al final toda la investigación, todo lo que se ha llevado a cabo ha salido del mismo sitio, y claro, bueno, pues eso es lo que hay, ya uno se conforma, pero es una lástima. Sí, es una verdadera lástima, y espero que este programa pues sirva un poco para que seas un poco más conocido. A mí me gustaría comentar que tú saliste en La Contra de la Vanguardia hace unos, creo que 9 años, fue el 2012, si no recuerdo mal. 2015 me parece que fue. 2015, 14 sí, o 15. Sí. 14 o 15, y que bueno, a raíz de esa entrevista en La Contra de la Vanguardia, pues tuviste, bueno, bastante trabajo, una lista de espera bastante larga. Sé que te ha venido a visitar gente de todo el mundo, de otros, no solamente de España, sino de otros países. Y bueno, y como mínimo, si este programa sirve pues para que tu sistema sea un poco más conocido y alguien se pueda dejar caer por aquí, haya conocido este sistema y podamos ayudar a mejorar su calidad de vida, pues yo creo que los dos nos debíamos de dar por satisfechos.
y no podemos controlar aquello que no podemos controlar. No podemos controlar que las instituciones y las personas pertinentes dentro del establishment médico pues vean lo que tienen que ver o demás. Siempre, en fin, lo que no podemos controlar, en definitiva, no lo podemos controlar, y cada uno lo que se tiene que limitar pues es a recorrer su camino, que tú muy bien lo llevas haciendo desde hace más de 25 años, demostrando la efectividad hasta cierto punto, porque también es un sistema que tampoco hace milagros, ¿no? O sea, es un sistema que ayuda muchísimo, da muchísima calidad de vida, pero bueno, también tiene sus limitaciones, porque como todo el sistema humano es un sistema extremadamente complejo y lógicamente, bueno, pues es un sistema que milagros no hace, pero que ha demostrado con solvencia que en ciertas patologías mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes, lo cual considero que es más que digno y demás. Y bueno, lo que tenga que ser, pues que sea. Manel, a mí me gustaría ya ir cerrando el programa, no sé cuánto rato llevaremos. Si quieres decir alguna cosa para terminar, y después pues yo ya iré despidiendo de todo lo que has dicho, que ha sido muchísimo. Yo agradecerte de corazón que has venido. Y hoy era una entrevista que, bueno, realmente tengo poco que decir, ¿no? O sea, te he dejado hablar incluso más de lo... No, normalmente siempre dejo hablar, pero mucho más de lo habitual, porque realmente aquí lo que íbamos pues a ver una cosa muy concreta y ver cómo funcionaba y resultados empíricos en forma de estos maravillosos vídeos en antes y después de diferentes patologías. Si ahora quieres añadir alguna cosa, Manel, para ir terminando. Pues yo creo que hay que romper una lanza en favor de la homeostasia. Creo que es muy importante y quizá sea bueno decirlo así, ¿no? Nuestra biología es extraordinariamente potente, nuestra capacidad defensiva es enorme. Nuestra especie lleva miles de años sobre la faz de la Tierra y con una gran capacidad de mantenerse con esa homeostasia. Por lo tanto, debemos tenerla en consideración y buscar mecanismos de tratamiento que nos ayuden a recuperar esa homeostasia o a mantenerla. Eso pasa por una vida sana, pero también pasa pues, por herramientas respetuosas con el organismo como la que yo utilizo, ¿no? Y nada, y que pues, agradecerte enormemente la oportunidad de explicar lo que hago y nada, un abrazo bien fuerte y a ver si nos vamos a tomar nos vemos y nos tomamos una birra algún día. Sí, a ver si ahora cuando vuelva a Barcelona te puedo hacer una visita. Pues nada, como os digo, soy Artur Salas, soy licenciado en física, soy el autor de los libros Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Esta es la 27ª entrevista con el doctor Manel Gálvez. Lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, suscríbelo. Si consideras que hay alguna persona, amigo y demás que pueda estar sufriendo algún tipo de enfermedad, como las enfermedades que hemos visto hoy, pasa en este vídeo, compártelo en redes sociales, sobre todo difunde el conocimiento, porque, bueno, merece la pena, merece la alegría que hoy hayamos podido conocer un poco más este sistema. Agradecer muchísimo al doctor Gálvez, a Manel, por su extraordinaria calidad humana. Es un hombre, una bellísima persona, además de ser un enorme profesional y un gran luchador, y por aquello que él considera. Manel, sé que resumir 25 años es muy difícil, pero lo has hecho de una manera para mí mejorable. Y una vez más, pues te agradezco muchísimo que hayas tenido el detalle de pasarte por aquí en Amigos de Magna Ciencia. Gracias a ti. Gracias a todos vosotros. Pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Ya sabéis que los programas los solemos hacer en directo, pero hoy por deseo del doctor Gálvez hemos decidido hacerlo en diferido porque tenía muchas cosas que presentar y demás, pero en próximos programas seguiremos hablando de otros temas. Ya os anunciaré pronto. Estamos ya en 3.600 suscriptores. Muchísimas gracias a todos y a todas por hacerlo posible. Y nada,
Esperamos vernos en un próximo programa del canal Amigos de Magna Ciencia. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.